Muy buenos días, mis amadísimos hermanos, hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Los saluda su amigo hermano Joe Ortiz desde la ciudad de Pomona, California, dándole las gracias a nuestro Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de traer su santa palabra en esta mañana, porque sabemos que Dios está interesado en cada uno de nosotros, no queriendo que nosotros nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Así nos dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 3, 16, de que de tal manera amó Dios al mundo, de que nos ha dado o nos dio a su Hijo amado, Señor Jesucristo, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Mi amadísimos hermanos, que Dios los bendiga esta mañana, a ustedes que van a escuchar la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero desarrollar un poco de lo que Dios me da por medio de su Santísimo Espíritu Santo, de lo que está en su palabra, la Biblia, acerca de las dos leyes que habla la palabra del Señor. Y vamos a ponerle un poco de atención, porque hay una ley que fue abolida, pero hay otra ley que no fue abolida, y que esa es la ley moral en la cual nosotros vivimos y en la cual nosotros tenemos que permanecer en ellas. Nos dice la palabra del Señor que hay dos leyes, ¿sí? El propósito de este estudio, mis hermanos, es para demostrar que la Biblia habla de dos leyes, ¿ok? Dos leyes diferentes, ¿ok? Una ley fue abolida y la otra permanece. Y si y la ley que fue abolida fue la ley, ¿ok?, que Dios, le dijo a Moisés que la escribiera, y esa la escribió Moisés bajo las instrucciones de Dios. Pero la otra ley, la ley moral de Dios, Dios la escribió con su dedo. Recuérdense que Moisés, pues cuando bajó de la montaña, del monte Sinaí, y vio, cuando traía las tablas, miró que el pueblo pues se había vuelto idólatra, adorando al becerro, y Moisés se enojó y las quebró. Pero vamos a adentrar más en detalle de esto, leyendo la palabra del Señor. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que, mis amigos, que sea de bendición para ustedes, para que ustedes sepan, a qué se está refiriendo, y así tengan ustedes un más completo detalle y conocimiento de la palabra del Señor. Recuérdense que hay dos leyes. Entonces nos dice una que es la ley de sacrificios, la ley de ofrendas, de todo lo que se tenía que hacer para, como remisión de pecados por la gente que no cumplía los mandamientos de Dios. Nos dice así, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, verso 5, nos dice así la palabra del Señor: pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, habían creído en Jesucristo, en el camino. Dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarnos, que tenían que circuncidar. Era un rito que les hacían a las personas, a los niños, a los 8 días, tenían que circuncidarse, y dice, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces así le decían. Pero esta ley ceremonial, esta ley que fue abolida, y digo que fue abolida porque así lo dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, 14 al 15. La ley ceremonial fue la que fue abolida cuando Cristo murió en la cruz. Él no vino a abolir, dice él, yo no vine a abolir la ley, pero está refiriendo a la ley de los mandamientos, que Dios los escribió, que él mismo, mejor dicho, los escribió con su dedo. Entonces nos dice aquí que la ley que fue abolida, esta ley era ceremonial, que como era para realizar, dice, con precisión los sacrificios, ofrendas, y cómo se deberían llevar a cabo así los servicios en el santuario terrenal. Esa es la ley ceremonial, o la ley que
que fue abolida. En Isaías capítulo 5, verso 24, nos dice la palabra del Señor, han desechado la ley de Jehová de los ejércitos. Dice que la desecharon, no la cumplían él. La ley de Jehová segunda, o sea, la otra ley es la ley mencionada en la Biblia. Esta es la ley moral, o sea, la de los 10 mandamientos. Esta ley refleja el carácter de Dios y esa permanece, esa no es abolida. La que abolió Jesucristo, como vuelvo a decir, fue la ley de sacrificios, la ley de mandamientos, todo lo que tenían que hacer, como para remisión, digamos, porque la gente no cumplía los mandamientos. Y vamos a ir leyendo poco a poco. Dios permita que tenga tiempo de desarrollar este tema porque es bastante largo. Si leemos nosotros en Deuteronomios capítulo 31, verso 24, nos dice así, Deuteronomios capítulo 31, verso 24. Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en libro, dice, la escribió en un libro, Dios se las dio a Moisés, las instrucciones en esta ley, pero Moisés las escribió, había esa ley ceremonial, Moisés las escribió, pero con instrucciones de Dios, así nos dice en 31:24. Otra vez, cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, sí, Moisés dice escribió de esta ley en un libro, dice, hasta terminarla. Entonces, con todas las instrucciones que Dios ya les había dado. Moisés escribió estas leyes. Ahora, pero si leemos nosotros en el Éxodo capítulo 31, verso 18, y nos dice así la palabra, y cuando Jehová acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas dice, de piedra, escritas con el dedo de Dios. Esas las escribió Dios, que ahí están los 10 mandamientos, que son los que permanecen, Esas son las que permanecen hasta ahora, es la ley de Dios, Ahí nos dice aquí, podemos leer todos estos mandamientos, en Éxodo 20 del 1 al 17, Deuteronomios también, capítulo 5, versos 6 al 21. Vemos acá que esta ley fue escrita por la mano del Señor, Jehová, con su dedo, dice, en 2 tablas de piedra. ¿Sí? Y leemos también aquí que todos estos están si leemos nosotros en Éxodo 32:19, dice, Moisés quebró las tablas, cuando vio Moisés, cuando bajó con las tablas de la ley, que Dios había escrito con su dedo, o sea, los 10 mandamientos, se acercó al pueblo y miró que la gente estaba adorando a este becerro, y entonces Moisés las quebró, Pero entonces Dios, en su amor también, si leemos nosotros también en el de Éxodo capítulo 34, vemos nosotros que Dios le dijo a Moisés que tallara otras tablas de piedra, y Dios la volvió a escribirlas otra vez, las leyes. Podemos decir pacto renovado, por la razón de que ya se renovó, porque las otras leyes ya que estaban escritas en las 2 tablas, Moisés las quebró, Pero si otra vez, como vuelvo a decir, si leemos en Éxodo 34, verso 1, allí se volvieron a Dios mismo con su dedo, escribió las tablas nuevamente, los 10 mandamientos. En Deuteronomio 31:26, Moisés leemos nosotros acá en Deuteronomio capítulo 31, verso 26, que Moisés dio órdenes a los levitas diciendo, tomad este libro de la ley, o sea, la ley la ley de los sacrificios, la ley terrenal, de la ley, dice, y ponlos al lado del arca del pacto, ¿sí? De Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Recordemos que el templo de Dios, todo el lugar, donde se llevaban todos estos sacrificios, estaba dividido en 3 partes. Dice la palabra del Señor que había el lugar que se llamaba el atrio,
el otro el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? En el lugar santísimo nosotros tenemos ahí que se encuentra se encuentra el arca del Señor. ¿Ok? El arca, se encuentra el incensario. Y al lado del arca, hacia abajo, ahí estaban las leyes, o sea, todos estos mandamientos, los ritos de sacrificio que tenía que hacer el pueblo. Pero esa era la ley, ¿ok? Que vino a abolir nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Con su muerte en la cruz. Esa ley, así nos dice, si puedes leer tú esto en Levíticos, en Deuteronomios 31:26, ahí vas a encontrar que Moisés le dio órdenes a los levitas que, diciendo, tomad este libro ¿cómo se llama? Como podría decir, este libro de mandamientos, ok, escritos por Moisés, ok, pero por supuesto dado instrucciones de Dios, ok, le dijo que los pusiera al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. En Éxodo 25:16 dice, el arca del testimonio. Dice, pondrás en el arca el testimonio que yo te dé. En el arca, adentro del arca, encontramos que estaban allí, dice la palabra del Señor, que estaban los 10 mandamientos. Dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdecía, y estaban también, ok, el maná. Ok, entonces, en el libro de Hebreos 8:4 dice, podemos pensar nosotros que si Jesús estuviera en la tierra, dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentaran las ofrendas según la ley. Así dice en Hebreos 8:4. Ahora se comprende mejor los versos de Efesios en el capítulo 2, verso 14 y 15. Y vamos a leer allí cuando dice de abolir. En Efesios 2, 14 y 15 nos dice así la palabra del Señor. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Es nuestro Señor Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora aquí está lo interesante, que es lo que vengo a decir en Efesios 2:15, aboliendo en su carne. Acuérdense que dijo Jesucristo que Él no vino a abolir la ley, sino que a cumplirla. Pero lo que está en este caso, lo que está diciendo, aboliendo en su carne las enemistades a esa ley, la que estaba él aboliendo acá, los mandamientos, la ley de los mandamientos, dice, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, la ley ceremonial es la que vino a abolir el Señor Jesucristo, pero la ley de los 10 mandamientos de Dios, esa permanece. Y vamos a seguir leyendo para poder entender más lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces dice, por su muerte en la cruz se convirtió en el Cordero de Dios, que fue sacrificado por los pecados del mundo. Por lo tanto, todo el sistema del santuario terrenal, dice, basada en sacrificios, pasó a ser inútil. Por esta razón, el velo del templo se partió en dos, dice, al morir Jesús. Eso lo podemos encontrar en Mateo 27:51. En Mateo 5, 17 y 18 dice, nos dice Jesús así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ok, está refiriéndose aquí a la ley que él mismo escribió, la ley moral de los 10 mandamientos. Esa no vino a destruir al Señor, esa permaneció. Otra vez, Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hay mucha confusión a veces entre los hermanos, aún hasta los que predican, porque he oído, que están predicando y no pueden entender, hacer entender a las personas, a los hermanos de esto. Que otra vez, Mateo 5, 17 y 18, no penséis, dice el Señor, que he venido para abrogar la ley o los profetas. Otra vez, vuelvo a decir, no se refiere a la ley, a los 10 mandamientos que él mismo escribió con sus dedos allá en el monte Sinaí, en dos tablas de piedra que le fueron dados a Moisés,
para que el pueblo viviera por medio de ella. No he venido para abrogar, dice, sino para cumplir, dice el Señor. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, dice. Entonces, como vuelvo a decir, a esto se refiere a la ley moral, a los 10 mandamientos de Dios. Por lo tanto, dice, no se puede decir que Jesús abolió la ley, o sea, la ley, otra vez vuelvo a decir, la ley moral de él, los 10 mandamientos, sino que hay que decir que con la muerte de Jesús, él abolió la ley ceremonial de sacrificios, dice, ok. Entonces, eso es lo que vino a hacer, de sacrificios, de ofrendas, ok, y fiestas. Cristo no vino a abolir la ley moral de Dios. El ejemplo lo tenemos otra vez en Mateo 16, 19, 16. Mateo 19, verso 16, 19. Cuando este joven rico se le presentó a Cristo y le dice, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para heredar el reino de Dios? O sea, heredar la vida eterna. Y Jesucristo le dijo, pues, tienes que cumplir los 10 mandamientos. Y él dijo, todo esto lo he cumplido, y se los dictó. ¿Ok? Entonces ahí miramos, pues, que esa ley permanece. ¿Ok? Así es que así está ¿cómo se llama? La explicación que se puede encontrar en la palabra del Señor, mis amadísimos hermanos, para que no nos equivoquemos. Nos dice que en Romanos 7, versos 7 y 14, ¿okay? Viene de ley espiritual, lo que dice la ley espiritual. En Gálatas 3:19, la ley fue dada, dice, por causa de las transgresiones. Las transgresiones, por causa de las transgresiones fue dado la ley, esta ley de sacrificios, que se tenían que hacer. Entonces dice en Gálatas 3:19, la ley fue dada por causa de las transgresiones, mientras viniese, dice, la descendencia, a quien había sido la promesa. En Hechos 7:53 explicamos de eso. Y en Juan 3:14 dice, el pecado es infracción de la ley moral, o sea, de los 10 mandamientos. Romanos 3:20, porque por medio de la ley, dice, viene el reconocimiento del pecado. Debido a la transgresión de la ley de Dios, es que fue dada la ley ceremonial o de Moisés, hasta que viniese el sacrificio por excelencia, el Cordero, de Dios, que dio su vida por todo el mundo por causa del pecado, sí, por causa del pecado. En Santiago 2:11 y 2 dice, porque él dijo, la ley moral es para mostrar una ley de libertad, Cristo nos libertó del pecado, nos libertó de la ley ceremonial, En Hechos capítulos 15, versos 5 a 10 dice, pero algunos de la secta de los fariseos, miren lo que decían así, ellos pues no decían que habían creído, pero ellos decían que habían que circuncidarse. Entonces no se pueden hacer dos cosas, estando en la libertad no se pueden traer cosas viejas de las ceremonias antiguas a la ceremonia de la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús. En Juan 5:3 dice, puesto esta es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, o sea, guardemos la ley de los 10 mandamientos nosotros. Y ahora, pues, la ley de los mandamientos, Cristo los resumió en 2, pero no es que quiera decir que no estén los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos, La ley de Moisés era un yugo pesado, pesado, la gente no lo podía llevar a cabo. Por eso que Jesús nos dice en Mateo 11:28, venid a mí los que están cargados y afligidos, dice que yo los haré descansar, ¿me entiende? Así dice, la carga del Señor es ligera. Los 10 mandamientos, dice el Señor, que no son cosas tan difíciles para nosotros para poderlas llevar, que se pueden cumplir, En cambio los otros eran muy duros, y esos fueron los que abolió nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Entonces la ley de Dios era un yugo, okay. Así dice Mateo del 11, capítulo 11, verso 28-30. En Hebreos 7, 18 a 20 nos dice así la palabra del Señor: queda abrogada. Estoy leyendo Hebreos capítulo 7, verso 18 al 19. Entonces, queda abrogado o nulo el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficiencia, okay. Quedó anulada la ley de sacrificios. ¿Por qué? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera entonces tendríamos ese yugo otra vez de las leyes ceremoniales. En Santiago 1:25 dice: pero el que mira a la perfecta ley de la libertad y no es un oidor olvidadizo, este progresará. Dios quiere que nosotros caminemos bajo la ley de la libertad, la ley de los mandamientos, la ley de los mandamientos de Dios, okay, que es la ley de libertad que está en la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 4 y 11 dice: aquí dice, muestra dos leyes. Dice: todo Israel has transgredido tu ley, dice, apartándote para no escuchar la voz. Y ahí dice que había transgredido Israel la ley de Dios. Okay. En Segunda de Reyes, en el capítulo 21, verso 8, mi amigo, aquí muestra las dos leyes. En el Segunda de Reyes 21, 8, aquí muestra las dos leyes. En Primera de Corintios 7, 19, la incircuncisión no es nada. O sea que la incircuncisión que hacían, eso ya no vale para nada, ¿ok? Ahora la circuncisión se lleva en el corazón de nosotros. Así dice la palabra del Señor, mis amadísimos hermanos, ¿ok? Entonces, mis amadísimos hermanos, vemos nosotros acá cómo Dios, ¿ok?, abrogó esas leyes terrenales, ¿ok?, que nos afligían, que nadie las podía cumplir, pero solo Cristo las cumplió, mi amadísimo hermano. Espero que hayas entendido un poco de lo que este siervo inútil ha explicado en esta mañana acerca de estas dos leyes, y para que tengas entendido, como en resumen, okay, que habían dos leyes. La ley ceremonial, okay, la ley escrita, esa fue escrita por Moisés, pero bajo las instrucciones de Dios, okay, y la otra, pues, la ley escrita por el dedo de Dios, okay, y como vuelvo a decir, las primeras tablas que Dios le dio a Moisés, okay, que él mismo las escribió, el Señor, pues Moisés las quebró al mirar el pueblo hundido como sea en la idolatría, en Éxodo 31, 18, ok, pero entonces aquí vemos que las quebró. En el 32, 19 nos dice: y Moisés quebró, pero después las hizo otra vez, ok, Dios las escribió otra vez, y ahí miramos nosotros si leemos a Éxodo 34, verso 34:1, que es el pacto renovado, que Dios hizo otra vez las leyes, mi amadísimo hermano. Entonces, para que no estemos equivocados aquí otra vez, Cristo abolió la ley de todo este tipo ceremonial. Y por eso te voy a leer otra vez aquí que dice en Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, ok, esa es la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pero Dios hizo ya la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no has recibido al Señor Jesucristo, como el Salvador de tu alma, tú no tienes paz. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 5:1. Perdón. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos paz con Dios. Si tú no te has acercado, si tú no te has arrepentido, si tú no has recibido a Jesucristo como el Salvador de tu alma, no tienes paz para con Dios. Dios quiere darte esa paz, pero solamente la puedes obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la forma que la puedas tener esa paz es recibiéndolo. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, capítulo 10, verso del 8 al 11, nos dice así, que si
que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el 11 termina diciendo, y todo aquel que en él crea no será avergonzado. ¿Avergonzado de qué? Avergonzado porque cuando vengas tú ante la presencia de Dios, ¿ok? De Cristo allá en el cielo, ¿ok? Y si tú no estás inscrito en el libro de la vida, vas a ser lanzado o vamos a ser lanzados, si no caminamos de acuerdo a la palabra del Señor, a este lago de fuego y azufre que arde, ¿ok? Pero a los que ya están inscritos en el libro de la vida, esos van a entrar al reino de Dios, a esta gran ciudad, a este paraíso que no podemos, es indescriptible, es tan bonito, tan hermoso, según dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, o sea, es ojos que no vio, dice, oídos que no oyó, corazón que no sabe, son cosas hermosas, bellas que tiene preparados para todos aquellos que aman y obedecen a nuestro Señor Jesucristo, a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate que dice que a esa ciudad no va a entrar absolutamente nada. Nos dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, no entrará en esta ciudad, en ella, ninguna cosa inmunda o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Mi hermano, gracias al Señor. Mi hermana, gracias Señor que tú ya estás inscrita en ese libro del Cordero, pero mantengamos nosotros, nuestro nombre inscrito en ese libro, porque también Dios, nos puede borrar, mis amadísimos amigos, mis amadísimos hermanos, nos puede borrar de su libro, porque Él así dice, si no te arrepientes, dicen a las iglesias, yo te borraré de tu libro, de los libros, así nos dice. Entonces nosotros tenemos que vivir en santidad, mi amadísimo. Es muy difícil, pero para Dios nada es imposible. Para nosotros que ya tenemos a Cristo, se nos hace más fácil. Para las personas que no tienen a Jesucristo, se les hace muy, muy difícil e imposible, no van a poder entrar al reino de Dios, pero nosotros sí, si pecamos, dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 3, en capítulo 2, verso 1, déjame leer, en el libro de Juan, en primera de Juan nos dice en capítulo 2, verso 1, nos dice así la palabra del Señor, mi amadísimo hermano. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la gran ventaja, la gran bendición que tenemos nosotros cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, que tenemos ya un abogado. Pero tú, mi hermano, tú, mi amiga o amigo, perdón, que me escuchas o me vas a escuchar, si no tienes a Jesucristo, no tienes abogado. Toma a este abogado, acércate a Jesucristo, confiésale tus pecados. Nos dice la palabra del Señor en Hechos 2:38, nos dice así, arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, autoridad que Él nos da, a todos nosotros, a todos los discípulos que andan evangelizando. Nos dice en 28:19 de Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma que Cristo lo manda, y si Él lo dice, tenemos que obedecer a Él. Así lo dice Él, y no te enredes tú, solamente en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesucristo, no. Hay que seguir lo que Jesucristo dijo allá, en su palabra, y no te enredes o te enreden, Bueno, se había ido la señal, mi amadísimo amigo, por un momento, pero acuérdate que hay que seguir la doctrina completa como Dios dice en su palabra. Arrepentidos y bautizados en el nombre de Cristo, bajo la autoridad que Él dio en Mateo 28:19, para perdón de pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Cuando Cristo te perdona los pecados, Él ya no se acuerda de Él, dice la palabra del Señor en Hebreos 10:17, y ya no me acordaré de Él. Así nos dice la palabra del Señor. Porque, amigo, no creas que tú, porque vas a ser bueno, que nadie es bueno, pero si tú te crees bueno, que vas a heredar el reino de Dios. Si no nos arrepentimos, dice el Señor, todos pereceremos. Así nos dice la palabra del Señor en Lucas 13:3 y 5, así dice, si no os arrepentís, de la misma manera vais a perecer. Dios no quiere que perezcáis. Acuérdate que dice la palabra del Señor, que es duro caer en manos de un Dios vivo. Es duro caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra del Señor en Hebreos 10:31 y en el 12:29.
vamos a leer aquí en Hebreos 12, en Hebreos 12, 29, mi hermano, mira lo que dice la palabra del Señor, Hebreos 12, 29, ok, para que no nos quedamos nosotros, justificar nosotros mismos. En Hebreos 12, 29, vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor, 12, 29, nos dice así, nos dice 10, 29, bueno, se me ha ido la cita, mi amadísimo hermano, pero dice que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Ok, nos dice en el 10, en el 10:31, nos dice así la palabra del Señor, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, horrenda cosa, ¿sí? Así es que no te confundas, ok, que no te confundan creyendo de que tú por ser bueno vas a heredar el reino de Dios. No, es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, mi amadísimo amigo, ok. Tenemos que confesar a nuestro Señor Jesucristo ante los hombres. Él así nos dice la palabra del Señor en el libro, en Mateo 10, 32 y 33, ¿okay? Que si confesaras tu nombre ante los hombres aquí en la tierra, Él te confesará o nos confesará nuestro nombre allá en el cielo ante Dios Padre. Pero si lo negamos aquí en la tierra, Él nos va a negar ante Dios Padre que está en el cielo. Recuerda que solamente hay un ser, una persona, un nombre por el cual el hombre puede ser salvo. Él nos dice Hechos 4:12, porque solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual puede uno ser salvo, y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como también hay un intermediador nomás ante Dios y los hombres, y ese solamente Jesucristo. No tenés aquí no te confundas que hay otro ser, otros muñecos, otras figuras, otras personas que te van a hacer salvo. No, solamente Jesucristo es el único que te da la salvación, y Él te busca esta mañana. Nos dice en Isaías 1:18, venid luego y pongámonos a cuenta, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, y la única que te puede ser tu alma blanca como la lana es la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 1:9, y Apocalipsis 1:5, mi amadísimo hermano, ok. Déjame leerte esta porción porque posiblemente no quiero que estés equivocado. Primera de Juan 1, nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan dice aquí, dice, si confesamos nuestros pecados, entonces nosotros tenemos, ese acceso a Dios, y Él nos perdona, mi amadísimo hermano. Entonces, acerquémonos a Jesucristo con un corazón, contrito y humillado, pidiéndole perdón, porque Él es fiel, Él es misericordioso con todos nosotros, si nosotros confesamos nuestros pecados ante Él, mi amadísimo hermano. Que el Señor te bendiga esta mañana, mi amadísimo hermano, que te conceda los deseos de tu corazón, y recuérdate, Cristo viene pronto, podría ser hoy, podría ser mañana, y nosotros tenemos que ser listos. Si Dios te ha dado la oportunidad de levantarte con bien, es porque Él te ama y te está dando oportunidad, para que lo recibas a Él como el Salvador de tu alma. Que el Señor te bendiga y te conceda los deseos de tu corazón, tus necesidades este día. Que la paz de Cristo esté contigo. Amén y amén.